Listo, todo tuyo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Como siempre, gracias por permitirme hacer esta actualización mensual, que para mí es muy valiosa, porque bueno, justamente lo que vamos haciendo son los ajustes de pronóstico que valen muchísimo, porque justamente vamos viendo cómo se va afianzando o no lo que veníamos diciendo. Y bueno, cuando uno va mostrando pronósticos que se van consolidando, obviamente tiene más confianza y genera que los pronósticos puedan tener ese seguimiento. En la charla anterior habíamos tenido algunos ajustes, sobre todo con el tema de las lluvias de primavera. Este viene afianzando un poquitito lo que hablábamos justamente en la charla anterior, que en realidad mirándolo de manera objetiva está bien, está bueno porque lo que hace es afianzar los pronósticos de largo plazo, contemplando esa situación de evento neutral que hace mucho que no tenemos, porque venimos de muchos niños y niñas, fundamentalmente eventos niña. Entonces, bueno, ahora la tendencia de esta posible neutralidad que nos va a ir acompañando. Mientras tanto les voy mostrando ya el gráfico, que nos va a ir acompañando a lo largo del invierno, probablemente a lo largo de la primavera, y por ahora lo que muestran la mayoría de los modelos es que muy probablemente también durante el verano, si bien hay una cierta incertidumbre, en general la mayoría de los modelos está mostrando la gran posibilidad de tener un año neutral después de mucho tiempo. Bueno, ahora vamos a ver los mapas que en realidad acompañan mucho esta posibilidad, no solamente por lo que puede llegar a pasar en el Pacífico, como siempre los mapas que mostramos involucran a todos los factores, no solamente la situación de niño y niña, que es uno, es muy importante, pero es uno de los factores que involucra a lo climático a nivel general. Después nosotros tenemos otros indicadores como el Atlántico, por ejemplo, o la propia situación de Brasil, que también nos genera a nosotros mucha variabilidad desde el punto de vista de circulación. Bueno, todo eso va a ir apuntando a lo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Con este gráfico en particular, que recordemos, siempre mostramos, para tener una continuidad, siempre mostramos el modelo australiano, que es un modelo muy bueno, obviamente, pero bueno, es uno de los tantos que hay, que, bueno, en este caso reafirma lo que decíamos al comienzo, que muchos modelos están mostrando la neutralidad a lo largo del invierno y a lo largo de la primavera, y también, bueno, acá llegamos hasta noviembre, pero muy probablemente también se extienda hacia el verano. Este gráfico es bastante visual, por eso siempre utilizamos este modelo, que lo que está mostrando es que con esta línea de acá está dentro de la parte blanca, que sería ni niño ni niña, sino la condición neutral. Si esta línea estuviese por acá arriba, estaríamos hablando de una condición niño, y si estuviese por acá abajo, que fue lo que veníamos teniendo en los últimos años, estaríamos hablando de una condición la niña. Pero como pueden ver, la mayoría de los pronósticos de este modelo en particular, y después podemos ver otro gráfico, pero que en la mayoría de los modelos en general está mostrando una situación de evento neutral para los próximos 6 meses. Para la segunda mitad del año está mostrando una condición neutral. Hay alguna incertidumbre, obviamente, siempre la hay, y más en esta época del año, que todavía no está del todo afianzado el pronóstico, pero ya se empieza a definir, porque ya estamos a mitad de junio. Comúnmente julio es el mes en los cuales ya tenemos mucho más en claro el panorama, salvo que esté muy al límite de la situación, pero comúnmente el mes de julio ya es un mes en el cual está todo encaminado hacia uno de los tres posibles eventos. Hay años en particular que tarda un poquito más, y hay años en particular que se ve la situación mucho más definida antes. Pero bueno, en general siempre es entre julio y agosto cuando tenemos ya la definición mucho más concreta. De todas maneras, insisto, la gran mayoría de los modelos está mostrando una situación neutral para la segunda mitad del año. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver las consecuencias, porque a nosotros, obviamente, esto lo miramos, pero lo que nos interesa ver es cómo va a impactar esa situación en nuestra región en particular. Y para eso, y si hay gente nueva que se está sumando, mostramos dos mapas. El mapa de la derecha de la pantalla es el mapa de lo que habíamos hablado la charla anterior, es decir, la tendencia que había mostrado para julio, pero durante el mes de mayo. Y el mapa de la izquierda es la tendencia actual, el mapa de los modelos actualizados que
está mostrando también la tendencia para julio. Y mostramos los dos mapas justamente por lo que decíamos al principio, para poder hacer una comparación, si están afianzando el pronóstico que se hablaba el mes pasado o si lo están cambiando rotundamente o si hay alguna variación en particular. Bueno, para eso mostramos los dos mapas. Y acá en este caso en particular nos muestra justamente que se viene afianzando en realidad el pronóstico para el mes de julio, con un mapa prácticamente en blanco, salvo algunas zonas muy puntuales, en zonas del sur del litoral, algo en Paraguay y Brasil, con lluvias levemente por debajo de los promedios, pero en general es una situación bastante cercana al promedio histórico. Es decir, que en julio, por ahora, con respecto a las precipitaciones, no se esperan grandes sorpresas. Es decir, probablemente no tengamos eventos grandes de lluvia, tampoco se dé una situación de sequía prolongada en aquellos sectores como, por ejemplo, yo siempre tengo de referencia a Santiago del Estero, Córdoba o parte del oeste argentino, que en esta época del año no suele llover, con lo cual lo que está indicando justamente es que no se esperan sorpresas, se espera que las lluvias sean prácticamente nulas en la provincia de Córdoba, en San Luis, en Santiago del Estero, con lo cual, bueno, está acompañando un poco esta situación para el mes de julio en particular, cosa que también ya se veía el mes pasado con las mismas características. Fíjense que los dos mapas son realmente muy similares. Eso con respecto a las lluvias. Con respecto a las temperaturas, que es algo que ahora va a cobrar bastante relevancia, por lo que hablábamos justo minutos antes de comenzar la charla, que la semana que viene vamos a estar teniendo un ingreso de aire frío muy potente, que en realidad está bien, un ingreso de aire frío normal, llamémosle, para la época del año. Es la época en la cual tenemos que tener este tipo de eventos. Ojalá no los tengamos de manera tardía, que se dé la situación como tiene que ser, como corresponde, los momentos de frío, en los momentos del año que tiene que aparecer el frío y el calor cuando tenga que aparecer. Vamos a ver si esto se da o no, pero sí lo que hay que tener en cuenta es que la semana que viene, entre el domingo y el lunes, ingresa una potente masa de aire frío que va a provocar un descenso térmico. Lo digo sin los mapas, ¿por qué? Porque corresponde al mes de junio esa entrada de aire frío. Ya cuando vemos el mapa de julio, lo que vemos es un ambiente normal, o por lo menos bastante cercano a los promedios. Eso es bueno, realmente es bueno que pase, es un invierno o por lo menos un julio, después vamos a ver agosto, que afloja un poco, pero es un julio en el cual muestra características típicas del invierno. Nosotros el año pasado, julio del año pasado, también fue un mes bastante frío. Fue el único mes frío intenso, porque junio había sido cálido, mayo había sido frío el del año pasado, este año no. Este año, hasta ahora, junio ha sido más frío que mayo. Mayo había sido muy cálido y húmedo y tuvimos grandes lluvias. Bueno, ahora en junio se estabilizó, empezó a enfriar, pero aparece julio como un julio más típico. ¿Qué quiero decir con esto de más típico? Bueno, en realidad, con estas condiciones que solemos decir, inviernos eran los de antes, bueno, en realidad ese antes, estamos hablando del periodo de los últimos 30 años, que justamente son los que hacemos comparación de estos pronósticos. Siempre tenemos que recordar que cuando mostramos anomalías, es decir, lluvias por arriba o por debajo de lo normal, lo que nosotros llamamos normal o promedio histórico en realidad refiere fundamentalmente a los últimos 30 años, que son los que más o menos mantienen una cierta característica similar. No nos podemos ir 200 años atrás porque, bueno, la situación es totalmente distinta. Entonces, tomando 30 años, podemos calcular un promedio que mantiene una condición similar a la actual. Y bueno, y eso lo que está mostrando es justamente que es un julio que puede mostrar una buena frecuencia de eventos de helada, sin llegar a ser extremo, pero tener buena frecuencia de eventos de helada, tener presencia de días fríos, buena amplitud térmica, bueno, con lo cual una característica típica del mes de julio. Si vamos al mes de agosto, en cuanto a precipitaciones, no hay mucho cambio. Por ahí, cuando vemos los colores, parece como que bajó un poco el nivel de precipitaciones, pero fíjense que era muy poquito. Estábamos en esta parte de la escala, 5 o 10 milímetros más de lo normal en zonas del noreste de Buenos Aires, por ejemplo, o zonas del extremo noreste del país, y ahora lo muestra en cero, con lo cual no hay una gran diferencia, no es que cambió el pronóstico, sigue manteniendo una situación muy cercana a los promedios. Antes era muy poquito por arriba de lo normal y ahora es muy poquito por debajo de lo normal, pero en general el pronóstico sigue siendo exactamente el mismo, la estructura sigue siendo exactamente la misma.
Con las temperaturas, ahí sí aflojó un poquitito. La charla pasada habíamos hablado de que agosto parecía más una anomalía bastante más positiva, es decir, el hecho de tener valores más por arriba de lo normal, reduciendo mucho la frecuencia de eventos de helada. Bueno, eso lo tranquilizó un poco. Fíjense que muestra que está por arriba de lo normal, pero no tanto, no tan marcado como veíamos el mes pasado. Con lo cual, esto en realidad es más amigable para el mes de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Que con respecto a la frecuencia de las heladas es menor que en el mes de julio, es menor que el histórico incluso, pero con una situación más de invierno, ¿sí? No con una situación más cálida como por ahí podía llegar a hacerse pensar con este otro mapa, el mapa que habíamos visto el mes pasado, que por ahí uno lo que hacía era asociarlo a mayo, ¿no? En cuanto a temperatura, no en cuanto a lluvias, pero en cuanto a temperatura uno decía, bueno, es bastante similar a lo que nos pasó en mayo, estar 2 escalones por encima de los promedios. Bueno, ahora ya normaliza un poco más. Y si bien no es tan frío como el mes de julio, está un poco más acorde a los promedios normales. Sigo avanzando, nos vamos al mes de septiembre y empezamos con el tema de la lluvia. Bueno, acá tampoco hay cambios. En realidad, el mapa es muy similar, la distribución de los sectores con humedad es muy similar, pero hay una contra que el mes pasado por ahí no se veía, ahora es muy incipiente, pero es lo que yo le digo, una luz de alerta como para ir siguiendo y para ir viendo cómo lo va actualizando. Y esa luz de alerta en realidad no está en el territorio argentino, sino que está en esta zona de Paraguay y de Brasil, que fíjense que el mes pasado se veía o blanco o algún verdecito que estaba por ahí, y ahora se ve más amarillito. También no hay mucho cambio, pero ¿por qué digo que es una luz de alerta para nosotros? Porque en realidad lo que a nosotros nos beneficia mucho, sobre todo para la gente que está ubicada en el litoral, el noreste y centro-norte de Buenos Aires. Para el sur de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, esto que voy a decir por ahí no tiene tanta incidencia, tiene más incidencia otros factores, pero para toda la franja este del país, lo más significativo de tener algo de lluvias importantes en esta región es que nos deja un terreno húmedo para que cuando se empiece a afianzar, que es justamente a partir de septiembre, octubre, se empieza a afianzar el viento norte, no venga viento norte caliente y seco, ¿sí? Que fue lo que nos afectó mucho en las últimas sequías, que teníamos un Paraguay y un Brasil con lluvias muy tardías, empezaba a llover muy tarde, entonces cuando nosotros entrábamos en la primavera, el viento norte era viento norte seco y caluroso, entonces nos generaba aumento térmico y nada de humedad. Por eso digo que es un aspecto negativo. Por ahora no es grave porque es apenas por debajo de los promedios, con lo cual no sería para nada grave, pero es para ir vigilándolo, porque si esto se concreta o se afianza en los próximos meses, lo que nos va a generar a toda esta parte del territorio nacional es que se atrase un poco más la primavera, ¿sí? Y nosotros justamente este año decíamos que había modelos que estaban mostrando que la primavera empezaba más o menos en fecha, cosa que en los últimos años no venía pasando. Comúnmente la primavera comenzaba en octubre, o como la campaña 22-23 que empezó casi en diciembre, ni siquiera empezó, con lo cual ese aspecto para nosotros es bastante relevante. Por eso hay que ir mirándolo, por ahora, sin hacer extremismo ni nada. Ustedes saben bien que no me gusta ser extremista en este tipo de cosas, pero es una situación en la cual hay que vigilarla y ver si eso se afianza o no. Bueno, si se afianza, lo que tenemos que pensar es que probablemente el inicio de las lluvias más importantes esté un poquito más retrasado sobre nuestra región. Por ahora el ambiente está muy húmedo, tanto Paraguay como Brasil, como gran parte de Argentina, ha tenido buen nivel de lluvias, ahora no va a haber gran tasa de evaporación, con lo cual el sistema está mucho mejor que los años anteriores. Tenemos más humedad, ha llovido mucho en el otoño, entonces no estamos igual que en los últimos años. Pero bueno, siempre viene bien que la primavera arranque en fecha para que ya cuando empiecen las primeras temperaturas elevadas, ya empecemos a tener actividad de lluvias. Por eso digo que por ahora no es nada grave, ni nada que digamos, uy, se viene una situación extrema, ni nada por el estilo, simplemente es algo que vamos a ir vigilándolo y seguramente lo vamos a ir charlando con el paso de los próximos meses. Bien, temperaturas. Vamos a las temperaturas. El mapa casi no cambió, es casi el mismo mapa, casi no hay diferencia, mostrando un septiembre típico, un septiembre que probablemente tenga buena amplitud térmica, mucha variación entre las mínimas y las máximas, con posibles irrupciones de aire frío todavía,
sobre todo en la primera mitad del mes, con lo cual probablemente haya eventos de helada todavía en la franja central durante el principio, no para el norte del país, que difícilmente lleguen esos eventos de helada, pero es una situación en la cual puede haber irrupciones de aire frío mezclada con entradas de aire cálido, pero no olas de frío, no olas de calor. Es decir, eventos extremos no se estarían viendo con esta configuración que estamos observando. Bien, sigamos avanzando. Vamos al mes de octubre. Y acá también, sí, hay algunas variaciones, no demasiado significativas, pero por ahí podemos encontrar alguna diferencia. Por ejemplo, en el norte de Santa Fe, por ejemplo, ahí es un lugar en el cual ha cambiado un poquito más. O, por ejemplo, el sur de Córdoba. Esa es una zona que muestra una diferencia con respecto al mapa del mes pasado. Pero no son grandes diferencias. Es decir, donde se esperaban lluvias por arriba de lo normal, lo mantiene, quizás un poco menos, quizás un poco más, pero está más o menos en el rango. Y lo que fundamentalmente les digo siempre es que mantiene la estructura. Es decir, fíjense que el mes pasado, si uno lo mira a grandes rasgos, teníamos una parte de todo el centro norte de Argentina, especialmente volcado hacia el oeste, con más humedad que lo que se ve, por ejemplo, en zonas del NEA, o Paraguay o Brasil. Y el mes pasado veíamos exactamente lo mismo, esta zona con más humedad y esta zona con un poco menos de humedad. Con lo cual es similar, no cambia la estructura, el pronóstico sigue siendo el mismo, se mantiene sin variaciones. Más allá que por ahí, si uno está justo sobre la manchita verde y ahora está sobre una manchita blanca y dice, uy, empeoró el pronóstico. En realidad es exactamente lo mismo, es una cuestión más de dibujos que de otra cosa, así que no es un cambio que preocupe, no es un cambio que genere decir, che, bueno, tenemos que retroceder de lo que veníamos hablando porque ha cambiado. No, en realidad acá estamos hablando de que la estructura se mantiene, el ingreso de humedad es bastante similar a lo que ya veníamos hablando, con lo cual por ahora el pronóstico se mantiene con esas mismas características de lo que habíamos mostrado el mes pasado. Esta es una circulación o una estructura, un patrón de circulación que es bastante favorable para la mayoría de las zonas del país. Quizás queda un poquito más retraído el centro-sur de Buenos Aires, con un poquito menos de niveles de lluvia, pero no es malo, no es una situación negativa, es una situación moderada. Porque bueno, lluvias se espera que se den, lo que pasa es que están levemente por debajo de lo normal, y quizás lo que más sigue llamando la atención es lo que les decía para el mapa de septiembre, que es esta zona, que no me termina de convencer el hecho de ver colores amarillos y marrones. Si bien son leves, estamos en esta parte de la escala, y esa zona en octubre tiene buenos niveles de lluvia, con lo cual humedad disponible va a haber, pero me gustaría verlo un poquito más blanco, y si hay un verdecito mucho mejor, pero bueno, de todas maneras, es lo que están mostrando ahora los modelos. Insisto, como les decía recién, no es una situación que por ahora sea preocupante, pero nos gustaría tener una situación un poco más optimista, ¿sí? Esa sería la conclusión, ¿no? No es un mal pronóstico no es algo que sea negativo, pero nos gustaría que sea un poquito más positivo. Con respecto a las temperaturas para octubre, tampoco hay cambios, se mantiene prácticamente igual, pero acá la única cuestión que por ahí con estos mapas no se nota tanto, pero es una cuestión importante que por ahí lo iba a decir más con el mapa de noviembre en adelante, porque ahí se va a notar un poco más. Lo que se está viendo diferente de años anteriores también es esto de un verano un poco más anticipado, que esto ya lo habíamos hablado los meses anteriores, que los modelos están tendiendo, los últimos años siempre fue noviembre y diciembre, dentro de todo bastante benévolos, salvo aquella ola de calor extrema que tuvimos en el 22, en octubre del 22, que fue muy, muy importante, pero después en general venimos con primaveras frescas, si me permiten la licencia, frescas, hasta diciembre incluso. Y recién a partir de enero, un verano fuerte. Enero y febrero, verano fuerte, incluso hasta marzo. Muchas veces hemos tenido, bueno, este último año también, marzo, han sido meses muy calurosos, ese trimestre de enero, febrero y marzo, muy calurosos, extremadamente calurosos, y por ahí noviembre y diciembre no tanto. Bueno, lo que se está viendo en este año en particular es que
está adelantando un poco el hecho del ingreso del calor más potente. Es decir, que ya en diciembre empecemos a tener registros de temperaturas más elevadas, que no sea tan light, digamos, el diciembre en cuanto a temperaturas. Y ya por ahí en octubre empezamos a tener algunas irrupciones de aire más caluroso, no les digo olas de calor, pero que ya empieza a haber más frecuencia de días de alta temperatura. Son las cuestiones que por ahí tenemos que tener en cuenta en este tipo de estructuras, que si bien la humedad está presente, lo que hace es aplacar un poco la amplitud térmica, pero manteniéndomela en valores un poquito más elevados. Eso es lo único que tendríamos que empezar a mirar con respecto a lo que se ve para el mes de octubre en cuanto a las temperaturas. Y cuando nos vamos al mes de noviembre, bueno, acá también la estructura es la misma, por ahí lo que más llama la atención es esta zona de acá, esta zona de Corrientes, especialmente la parte sur, norte de Entre Ríos, norte de Santa Fe, por ahí si hay algún uruguayo escuchando, Uruguay también, sur de Brasil, que muestra ahí un nivel más bajo de precipitaciones. Esto sí podría llegar a ser consecuencia de lo que habíamos hablado en los mapas anteriores de esta zona, que se veía con colores marrones, el hecho de no aportarnos tanta humedad de manera temprana puede generar una reducción en cuanto a los niveles de lluvia para el mes de noviembre. Esa es una caída también que se ve un poco más importante que el mes pasado, es otro llamado de atención. Eso sí es una actualización. Hasta ahora veníamos contando de que más o menos se mantenía el mismo pronóstico. Esto que se haya afianzado así en realidad, esto sí es un punto negativo en cuanto a los pronósticos. Y después el resto no, el resto fíjense que se mantiene como el mes pasado, con un buen nivel de precipitaciones, un buen ingreso de humedad, quizás muy retirado hacia el oeste. Si uno mira este mapa así aislado, podría decir, che, esta circulación es muy parecida a un año niña, y tienen razón, podría llegar a ser asociado a este tipo de situaciones, pero no se espera que sea niña, así que lo que nosotros estamos pensando es que es algo temporario y que por eso se ve estas reducciones fundamentalmente por poca humedad sobre el norte. Pero como después ahí empieza a aparecer algo más sobre Paraguay, sobre Brasil, eso es un poquito más alentador pensando en el periodo del verano. Por ahí sí, para noviembre, atentos a esta zona. Obviamente, como le decíamos siempre, vamos a ir viendo, vamos a ir actualizando para ver si se afianza o si volvemos a esta estructura. Que en cuanto a estructura es parecido, pero mucho más afianzado. Acá sí hay una diferencia de escala. Estábamos un escalón más abajo de lo que esperábamos el mes pasado. Así que eso sí es como para tenerlo en cuenta. Y en cuanto a las temperaturas de noviembre, fíjense esto que les decía recién, mantiene la presencia de un noviembre más cercano a los promedios. Entonces, eso también acelera la presencia de altas temperaturas, porque normalmente noviembre es un mes que tira ya a ser cálido, no como estos últimos años que noviembre en general fue, entre comillas, frío, comparado con los promedios, por debajo de lo normal. Bueno, ahora se viene afianzando esta tendencia ya mucho más cercana a los valores medios. Bueno, y ahora por último, lo que les quería mostrar es diciembre, que acá no tenemos comparación porque este mapa lo sumamos. El mes pasado llegábamos hasta acá, hasta noviembre, y ahora sumamos el mes de diciembre. Y acá yo les diría que no quisiera hacer muchos comentarios, porque se ve bastante negativo para la parte este del país. En realidad se ve negativo solamente para esta parte, para la zona del noreste, para Corrientes, para Misiones, para Chaco y para Entre Ríos. El resto, la verdad que está bárbaro. ¿Por qué? Porque digo bárbaro, uno quiere ver verde, ¿no? Quiere ver lluvias por arriba de lo normal para no tener que sufrir por ahí con el tema de las altas temperaturas. Pero, insisto, como decíamos al principio, estamos relativamente bien de humedad, no todos los lugares, obviamente hay zonas que con esta ausencia de lluvia que estamos teniendo ahora, obviamente se siente la falta de humedad, sobre todo, por ejemplo, Córdoba. Córdoba es una zona que le vendría bien un evento de lluvias, pero después en general en el resto, lo mismo que La Pampa, pero después en general el resto del país ha tenido muy buen nivel de lluvia, incluso en algunos casos hasta excesivo, en el otoño, con lo cual ahora en el invierno no va a perder demasiada humedad porque las temperaturas son bajas, entonces no hay mucha evaporación. Y esta situación, obviamente que, insisto, no es grave, pero a uno le gustaría ver colores por lo menos más blancos, más cercano a los promedios. Y bueno, en esta primera tendencia que estamos viendo del mes de diciembre, se ve como hay un pequeño núcleo negativo. El resto, yo le decía,
está bárbaro. ¿Por qué? Porque tenemos humedad o tenemos humedad relativamente buena en muchos sectores y que esté en blanco lo que nos está indicando es que se espera que la lluvia sea dentro de los promedios. Y dentro de los promedios es un buen nivel de lluvias. Insisto, lo que pasa es que venimos muy desacostumbrados a los promedios, porque en los últimos prácticamente 10 años nunca tuvimos un mes promedio, siempre tuvimos o excesivamente frío, excesivamente caluroso, excesivamente lluvioso o excesivamente seco. Entonces, hace mucho tiempo que no tenemos condiciones de buena humedad y lluvias dentro de los promedios. Esto en realidad debería ser lo que uno tendría que apuntar a decir, bueno, esto es la mejor situación, me llueve lo normal y tengo relativamente buena humedad. Digo relativamente porque cada uno tiene su particularidad y no, eso ya casi le diría es el lote a lote, porque hay muchas diferencias entre uno y otro, pero bueno, si uno toma promedios generales y zonales, encuentra que en general hay buenos niveles de humedad, más recostado hacia el este que hacia el oeste hay una falta de humedad, pero bueno, en general esta sería una situación en la cual si todo el año fuese así, estaríamos diciendo que está muy bien. ¿Sí? Los colores blancos de lluvia está diciendo que son lluvias dentro de los promedios y eso obviamente que es bueno. Y con las temperaturas, por ahí que es la pata más significativa, porque por lo que le decía recién, esto que se ve más colores rojizos, lo que está indicando es que por ahí es probablemente este año se adelante un poquitito el verano y que ya en diciembre empecemos a tener días calurosos y no como viene pasando en todo este último tiempo que recién en enero aparecían los días calurosos y ahí nos daba con todo. Bueno, acá que esté un poquito más repartido durante todo el verano. Bien, última placa que mostramos siempre lo mismo que estuvimos diciendo, pero concentrado en 3 frases. El evento El Niño y la Niña por ahora está en fase neutral. Se espera que terminemos el año con fase neutral. Hay un periodo ahí de incertidumbre entre fines de la primavera, principios del verano. Por ahora todo indica que va a quedar neutral, pero bueno, siempre tenemos ahí un margen de duda. Pero insisto, por ahora la mayoría de las probabilidades está bajo el evento neutro. El tema de las heladas está dentro de la ventana normal de las fechas probables. Siempre recuerden que es muy importante saber fecha media de primera y última helada para cada zona. Eso va variando, no es lo mismo en el sur de Buenos Aires que en Formosa, entonces tenemos que ir viendo eso. Por ahora los pronósticos mantienen eso, justamente que estén dentro de las fechas medias históricas. Y acá, este último punto, que en realidad lo dejé más o menos igual que la charla pasada, pero agrandé algo y lo marqué esto de levemente superiores a los promedios. Es decir, la tendencia sigue siendo positiva, la situación actual es más positiva que los años anteriores, pero las lluvias son levemente superiores a los promedios. No es muy superior a los promedios, con lo cual estamos ahí, por ahí. Como buscando optimismo, uno quisiera que esté un poquito más por encima de los promedios, como para estar más holgado después de tanto tiempo que estuvimos sufriendo, más allá que hay zonas que están excedidas, que hablar de lluvias por arriba de lo normal no le va a venir bien, pero bueno, de todas maneras, siempre uno está tendiendo a que no nos falte el agua. Y bueno, y esa cuestión está, pero levemente por encima de lo normal. No una situación muy holgada ni que nos sobra demasiado, pero bueno, lo bueno de este año es que estamos teniendo en aquellos lugares que tienen perfil, que tienen posibilidades de reservas, están teniendo reservas y eso obviamente que hace que estemos un poquito más tranquilos cuando en esos periodos de verano falte el agua, que es normal que en enero, que en febrero, que en diciembre tengamos una semana, 10 días sin lluvia, eso es típico, bueno, que la podamos defender con el agua que tenemos almacenada en el suelo en aquellos lugares donde pueden almacenar, no todos tienen ese tipo de suelo. Bien, Así que bueno, Josefina, esta es un poco la actualización. bien. Bueno, Leo, tengo una pregunta de Juan Carlos. Hola, Leo. ¿Para cuándo están pronosticadas las próximas precipitaciones en la zona de Saliqueló, Tres Lomas? Bueno, ahora, a ver, precipitaciones concretas Mm, no hay en el horizonte. Podemos irnos 15 días adelante que no hay eventos de lluvia. Hay un momento de inestabilidad que es ahora, el domingo, que es con la entrada del aire frío. Previo a la entrada del aire frío va a generar algunos chaparrones. La zona que va a tener la mayor probabilidad es la zona costera,
desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata, esa zona muy probablemente tenga los chaparrones. A medida que nos vamos hacia el norte, hacia el centro de la provincia, bueno, en este caso en el sudoeste, pero nos vamos alejando de la zona costera, las probabilidades van bajando. Hay ahí una chance. Supongamos que se den esas lluvias, es muy poquito, no esperes tener demasiado. Vamos a tener con suerte 5 milímetros, 7 milímetros y nada más, pero no hay eventos concretos de lluvia, porque son eventos muy, muy puntuales y es producto de ingreso de aire frío y como hay algo de humedad puede generar cierta inestabilidad, pero concreto, es decir, una buena lluvia de unos 15 a 20 milímetros, no hay nada en el horizonte hasta metido ya, bien metido el mes de julio. Bien. Bueno, Leo, creo que no tengo más preguntas, solo agradecimientos y nos volvemos a encontrar en julio, la tercera semana, así que ya estaremos anunciando la próxima charla y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Ok, hasta luego.